Noches. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Pues sí, creo que la pregunta es muy relevante. Si efectivamente la tendencia se mantiene y López Obrador resulta electo presidente, la pregunta es si además va a tener mayorías en las cámaras del Congreso. Porque esto sí significa un cambio fundamental de lo que ha ocurrido en México desde 1997, cuando se inauguró el llamado gobierno dividido, donde el presidente ya no tiene mayorías y tiene que estar obligado a negociar cada cosa que quiere aprobar, empezando por el presupuesto. Según algunas encuestas, hoy Morena, junto con el PES y el Partido del Trabajo, podrían obtener mayorías absolutas en ambas cámaras. Hay otras encuestas que dicen que no tendrían mayoría absoluta, pero sí serían la primera fuerza política. Y eso plantea el riesgo, Pepe, de que se vuelva a la presidencia sin contrapesos. Y la democracia presidencial se basa en la idea de que los poderes se deben vigilar mutuamente y que cuando un poder no tiene contrapeso, pues tiende a equivocarse, tiende a abusar del poder y tiende a negar a las otras fuerzas políticas, de tal forma que esta idea del voto repartido o el voto balanceado me parece que es una reflexión muy importante para que una democracia mantenga el pluralismo, para que mantenga los contrapesos, para que el presidente esté obligado a negociar. Y eso me parece que es una reflexión muy importante para las próximas 2 semanas y media. A propósito, el escritor, historiador, intelectual Enrique Krause, Luis Carlos, ha hecho un llamado a que este 1 de julio los mexicanos ejerzamos el voto dividido para la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. En opinión de Krause, el poder absoluto ha dejado una estela de destrucción. Te pongo lo que dijo Enrique Krause. Hoy, 13 de junio, a 18 días de las elecciones, permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre el poder absoluto. El poder absoluto en manos de una persona ha dejado una estela de destrucción a lo largo de la historia. Los ejemplos abundan. Absoluto en manos de líderes de derecha e izquierda, militares genocidas o dictadores revolucionarios, sofocó las libertades y provocó hambre, desolación y muerte. En el siglo XX, en México, el poder absoluto de los presidentes, todos del partido oficial, tenía al menos el límite de la no reelección. Y sin embargo, el poder absoluto hizo mucho daño. Basta recordar la matanza de Tlatelolco ordenada por Díaz Ordaz, la represión del diario Excelsior ordenada por Luis Echeverría, la quiebra del país causada... De esta manera está fundando Enrique Krause su idea del llamado a los ciudadanos, Luis Carlos Ugalde, para que ejerzamos el voto, pero que lo ejerzamos dividido ante los peligros que puede representar un voto en torno a una sola persona. ¿Cómo lo escuchas? Mira, Pepe, pues yo creo en los pesos y contrapesos, yo creo en que la vigilancia entre poderes de gobierno genera controles políticos, yo creo en esto y por lo tanto creo que un control sin contrapeso comete errores. Como es claro, ocurrió con el PRI en el siglo XX y como puede volver a ocurrir sea el partido que sea. Esto no es un asunto de una u otra persona. Ya vimos en la primera mitad de este sexenio, para poner un ejemplo que compete al gobierno de Peña Nieto, lo que ocurre cuando, a pesar de que tu partido no tenga mayoría, puede hacer un pacto político que te genere en los hechos una mayoría para gobernar. Esta mayoría del Pacto por México generó algo bueno, que fueron 2 o 3 reformas fundamentales para el futuro del país. Pero también generó impunidad, porque los partidos coaligados dentro del Pacto por México toleraron, dejaron de controlar y por omisión propiciaron problemas de corrupción y de abuso del poder. Bueno, esto ocurre sea un partido, sea el otro. Y de acuerdo a las encuestas, muchos votantes estarían pensando votar de forma pareja para el candidato de Morena y sus candidatos a senador, diputado y cargos locales. Yo creo que una vez que muchos electores que quieren castigar a través de la alternancia, y me parece perfectamente válido que lo hagan, es ahora la reflexión a esos mismos electores si para el país conviene dar todos los votos a una sola fuerza política o votar de manera cruzada, repartir el voto, balancear el voto para estimular esos pesos y contrapesos que a mí me parece son un... Sí, Enrique Krause dijo al final de su mensaje grabado en video. Sí, preservar nuestras libertades
Pienso que es muy importante que en las próximas elecciones dividamos nuevamente nuestro voto. Y por eso me permito dar libremente mi opinión. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza del presidente. México no debe volver a ser el país de un solo hombre. A México lo construimos todos. México somos todos. Evitemos la concentración de poder absoluto en manos de una persona. Dividamos nuestro voto. Digamos no, hoy y siempre, al poder absoluto. Eso es lo que dice Enrique Krause en este llamado a dividir el voto a la hora de